un archivo olvidado, bajo capas de polvo, un expediente metálico, guarda el secreto de un evento que desafió toda lógica. Décadas después, un grupo de investigadores finalmente lo abre. Contiene el primer milagro plenamente documentado del siglo XX, un caso que provocó debates silenciosos en hospitales, iglesias y pasillos gubernamentales, justo cuando la evidencia más impactante está a punto de ser revelada. La historia se detiene, dejando una pregunta en el aire. ¿Qué ocurre cuando lo imposible queda registrado por cámaras, médicos y documentos oficiales? En un edificio frío del norte de Italia, un archivista abre una caja marcada con una tinta que el tiempo casi ha borrado. Dentro descansa un expediente cerrado con un sello de 1934. Las hojas, amarillentas y frágiles, parecen contener algo que nunca debió ser tocado. Este archivo fue ocultado durante décadas, por miedo a que lo que contiene alterara para siempre nuestra visión del mundo. Y es que las fotografías encontradas dentro jamás pudieron ser replicadas ni refutadas por completo. Todo ocurrió en una aldea remota, un puñado de casas de piedra encajadas entre los Alpes italianos, un lugar aislado del resto de Europa, que en 1934 vivía entre supersticiones, tradiciones religiosas muy arraigadas y un invierno especialmente cruel. Era una comunidad casi detenida en el tiempo, pero este lugar no era ajeno a lo inexplicable. Años antes, la aldea había sido testigo de algo imposible, un evento que dividió a sus habitantes para siempre y que preparó el terreno para lo que estaba por venir. En una habitación oscura, iluminada por una sola lámpara de aceite, una mujer joven yace en cama. Su nombre, por petición de la familia, fue borrado de todos los registros. Sufría una enfermedad pulmonar terminal, diagnosticada por varios médicos de la ciudad más cercana. De hecho, existen 3 certificados médicos distintos que afirman que no podía sobrevivir más de 48 horas. Sin embargo, ella no solo sobrevivió. Algo completamente inesperado ocurrió esa noche. La aldea entera quedó sumida en un silencio anormal, casi ensordecedor. No soplaba el viento, no se oían los animales, ni siquiera había ecos en las montañas. Los habitantes lo recordaron durante generaciones. Fue una noche en la que la naturaleza pareció contener la respiración. Este detalle sembró el terror en la comunidad, porque coincidía con un antiguo dicho local: cuando la montaña calla, algo está a punto de despertar. En el punto más oscuro de la madrugada, una luz blanca y pura emergió desde la ventana de la casa donde descansaba la mujer enferma. No era fuego, ni una lámpara, ni un reflejo. La luz era tan estable que iluminó la nieve de alrededor sin derretirla. 2 fotografías originales, tomadas por un vecino que pensó que se trataba de un incendio, capturaron esta extraña luminosidad. Esas fotos, que veremos más adelante, forman parte del misterioso archivo que abrió nuestra historia. Mientras esa luz imposible crecía en intensidad, la mujer, según consta en el expediente, comenzó a respirar con total normalidad. No había testigos dentro de la casa, solo los registros que se hicieron después. Pero el informe del notario local destaca un dato escalofriante. El reloj de la vivienda se detuvo exactamente a la medianoche. Un detalle que añade una capa más de misterio a una noche ya de por sí inexplicable. Cuando la luz finalmente desapareció, el amanecer llegó antes de lo previsto. Según múltiples testimonios, el cielo se aclaró casi 1 hora antes de lo habitual, sin que hubiera ninguna explicación meteorológica conocida para ello. Años después, los astrónomos que analizaron los registros de ese amanecer prematuro encontraron algo que los dejó profundamente inquietos, algo que no encajaba con las leyes del cosmos. La mujer, que horas antes agonizaba, fue vista caminando fuera de su casa al amanecer. Los testigos la describieron como completamente sana. Su asombrosa recuperación no es solo un rumor. Quedó registrada en 3 documentos notariales,
todos conservados con sellos oficiales. Pero aunque su cuerpo se recuperó, su mente guardaba un secreto. Durante semanas, insistió en que no despertó sola, pero jamás llegó a explicar qué quiso decir con esas enigmáticas palabras. El sacerdote del pueblo, un hombre conocido por su escepticismo, decidió investigar el fenómeno por su cuenta. Su informe escrito, que también se encuentra en el expediente, confirma que no encontró ninguna manipulación, ningún truco, ni rastro de intervención humana. Convencido de que había presenciado algo extraordinario, envió su informe detallado al Vaticano, esperando una respuesta, una guía. Pero esa respuesta nunca llegó. El silencio de la iglesia fue tan profundo como el de las montañas aquella noche. Los médicos, que habían diagnosticado su enfermedad terminal, viajaron a la aldea, incrédulos ante las noticias. Tras examinarla de nuevo, dejaron constancia por escrito de que no había el más mínimo signo de daño pulmonar. Era como si la enfermedad nunca hubiera existido. Pero uno de los médicos, movido por una intuición que no pudo ignorar, pidió conservar una muestra de sangre de la mujer. Esa muestra, sellada en un vial de cristal, todavía existe. El archivo también incluye una fotografía tomada justo al amanecer, que muestra un brillo residual sobre la nieve, justo donde la luz había sido más intensa. Una anotación del archivista cataloga esta imagen como material sensible y prohíbe explícitamente su difusión. La razón nunca quedó del todo clara, pero un rumor persistente decía que el brillo, al observarlo con atención, parecía tener una forma definida, casi geométrica. Y así, llegamos al final de este primer capítulo, con la pieza más desconcertante de todas. Dentro del mismo expediente, hay un documento sellado que solo puede abrirse con una autorización gubernamental especial. Se cree que este documento es la clave final, la pieza que falta para entender qué ocurrió realmente aquella noche en los Alpes. En su contenido será revelado en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para descubrir. El expediente de 1934 no estaba solo. Junto a él, olvidados en las sombras de la historia, existían otros 4 documentos clasificados, provenientes de distintos países, que registraban fenómenos muy similares. Pero el más antiguo, y también el más prohibido, es el que pertenece a este episodio. Un archivo sellado por el propio gobierno italiano a finales de 1941. Si este milagro fue auténtico, ¿por qué se ordenó ocultarlo durante más de 70 años? Nos adentramos en un sótano oscuro del Ministerio del Interior italiano, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Filas interminables de archivadores metálicos guardan los secretos prohibidos desde la Segunda Guerra Mundial. Fue aquí donde se trasladó el expediente del milagro original. Las autoridades, temerosas de que la historia provocara un caos social en un momento de guerra y extrema fragilidad política, decidieron enterrarlo bajo capas de burocracia y acero. Cada cajón es un testamento del miedo, cada documento una historia silenciada, y entre todos ellos, uno esperaba ser redescubierto. Nuestra atención se centra en un sobre grueso, marcado con un sello de cera roja, que advierte de su confidencialidad absoluta. En su interior, una colección de documentos que jamás fueron compartidos con autoridades religiosas, científicas o médicas. El sobre permaneció cerrado durante décadas, un testigo mudo de un evento extraordinario, hasta que un equipo de investigadores civiles logró acceder a él tras una larga batalla legal por la transparencia histórica. Romper ese sello no solo significaba abrir un sobre, sino desenterrar una verdad que el poder se esforzó por mantener oculta. Dentro del sobre, lo primero que encontraron fue una transcripción mecanografiada el testimonio de un funcionario anónimo que viajó a la aldea pocos días después del supuesto milagro. Su relato es escalofriante. Afirmó haber entrado en la humilde habitación donde ocurrió la recuperación de la mujer
y haber encontrado extrañas marcas luminosas en las paredes, marcas que, según dijo, desaparecieron por completo al amanecer. Lo más inquietante es que, a lo largo de los años, este documento nunca fue desacreditado ni contradicho por ninguna investigación posterior. Simplemente fue ocultado. Ahora, imaginemos esa habitación. Según la transcripción, el funcionario describió 3 figuras luminosas, con una forma extrañamente alargada, como si alguien hubiera presionado pura luz contra la piedra fría de la pared. No eran dibujos, ni reflejos. Era una luminiscencia que emanaba desde dentro del muro. Para los habitantes del pueblo, se trataba sin duda de un signo celestial, la prueba irrefutable de una intervención divina. Para las autoridades, sin embargo, fue algo muy diferente. Lo clasificaron oficialmente como un fenómeno no identificado, una etiqueta que solo profundizó el misterio, y entonces encontramos la prueba definitiva del encubrimiento en un memorando oficial, fechado en 1935. En él, el gobierno ordena explícitamente ocultar toda información sobre el milagro debido al potencial riesgo de agitación pública. El documento detalla cómo la población italiana ya vivía bajo una enorme tensión política, y un evento de esta naturaleza podía ser interpretado de 2 maneras: peligrosas, como una señal divina de apoyo, o como una advertencia celestial contra el régimen. En cualquier caso, el gobierno no estaba dispuesto a correr el riesgo. Pero el silencio no fue solo político. Dentro del archivo, los investigadores hallaron un informe detallado escrito por un equipo médico de la prestigiosa ciudad de Turín. En este informe, los doctores, tras analizar los escasos datos disponibles, declaraban que la recuperación instantánea de la mujer era incompatible con la fisiología humana conocida. No había explicación científica ni médica para su sanación. Este informe era tan contundente que el gobierno ordenó su destrucción inmediata. Sin embargo, como suele ocurrir con las verdades incómodas, una copia sobrevivió, escondida entre otros documentos menos comprometedores. El misterio se expande aún más cuando descubrimos que, dentro del sobre rojo, había también un mapa, un viejo mapa de Europa marcado con 3 puntos adicionales: un monasterio español en 1918, una aldea francesa en 1926 y un hospital alemán en 1931. En cada uno de estos lugares, los informes locales, aunque dispersos y poco conocidos, describían exactamente los mismos elementos en una luz blanca cegadora, una recuperación instantánea e inexplicable y un silencio ambiental absoluto. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante eventos aislados o se trataba del mismo fenómeno manifestándose en distintos lugares? Y aquí es cuando la investigación da un giro inesperado. Entre los documentos, protegido por un sobre negro, aparece un negativo fotográfico. El narrador explica que esta imagen, que nunca fue revelada oficialmente, supuestamente capturó la luz emitida durante el milagro. Se dice que la prueba era tan concluyente, tan irrefutable, que el gobierno decidió no solo ocultarla, sino archivarla bajo categoría de secreto militar. Por ahora, no podemos ver lo que revela, pero su sola existencia demuestra el pánico que este evento generó en las altas esferas del poder. Al comparar todos los documentos, emerge un patrón inquietante. Todos los informes, escritos por distintas personas, en distintos países y en diferentes años, describen el mismo silencio total que acompañaba al fenómeno. Hablan de una ausencia repentina de viento, de animales que se quedaban completamente inmóviles, y de un extraño y notable descenso en la temperatura ambiental. La coincidencia es tan precisa, palabra por palabra, que sugiere una causa común, una firma, por así decirlo, de un evento cuya naturaleza sigue siendo un completo enigma. Cuando parecía que el archivo principal había revelado todos sus secretos, aparece algo más, en un segundo sobre, más pequeño.
con la fecha de 1934. Dentro, una única hoja doblada, en una nota escrita a mano por el mismo funcionario que presenció las marcas luminosas en la pared. La nota es breve y terrorífica. Dice simplemente: esto no fue un milagro. Fue algo más pero no ofrece ninguna pista sobre a qué se refería. ¿Qué vio o qué supo ese hombre que lo llevó a escribir una advertencia tan críptica? Y justo al final de la investigación, el verdadero cliffhanger, los investigadores descubren que el archivo contenía una referencia a una caja metálica extraviada, numerada como pieza complementaria del caso. Según los registros, esa caja nunca fue localizada oficialmente por el gobierno. Pero una pista inquietante emerge de los documentos la última vez que se tuvo constancia de ella. La caja fue vista en manos de un soldado que desertó durante la Segunda Guerra Mundial, desapareciendo tras las líneas enemigas. La pregunta que nos atormentará es: ¿qué contenía esa caja que un soldado arriesgó su vida para robarla en medio de la guerra? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si quieres descubrir más secretos ocultos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio.